Cálculo 21. Matemáticas para Administración y Economía. 10ª edición. De los autores Hausler y Pohl. Ejercicio 0.5. Sobre radicación y potenciación. En el video voy a resolver los problemas del 69 al 90. El enunciado es el siguiente. En los problemas del 69 al 90, simplifique. Exprese todas las respuestas en términos de exponentes positivos. En donde sea necesario, racionalice el denominador, con el fin de evitar exponentes fraccionarios en el denominador. Escribamos el ejercicio 69, que es 2x a la 2 por y a la menos 3 y por x a la 4. Entonces tenemos la x, primero escribamos el 2. Tenemos x a la 2 por x a la 4. Son dos potencias con la misma base. Al multiplicarlas, se escribe la base común y se suman los exponentes. Vamos a indicarlo y después hacemos esa suma. Aquí aplicamos la propiedad. Y ya la menos 3 lo escribimos en el denominador, pero con exponente positivo. O sea, se escribe como y a la 3. Y esto es igual. Hacemos la operación en el exponente. 2 más 4 igual a 6. Y a la 3. Ahí termina el ejercicio. Ahora hagamos el 70. Allí tenemos 3 sobre u a la 1 medio por b, perdón, aquí es u a la 5 medios por b a la 1 medio. Tenemos que racionalizar el denominador. Esto es que no aparezcan raíces en el denominador. Estas se toman como raíces porque los exponentes son fraccionarios y el denominador es la raíz. Aquí tenemos raíces cuadradas. Entonces debemos multiplicar el denominador. Aquí u a la 5. U a la 5 medios. Para que me quede un entero tengo que multiplicar por u a la 1 medio para que el exponente sea un entero. ¿Por qué? Porque u a la 5 medios por u a la 1 medio, al sumar los exponentes, 5 medios más 1 medio es igual a 6 medios. Y 6 medios es 3, es un número entero, entonces ya no aparece denominador en el exponente. Y la b la tengo que multiplicar por b a la 1 medio. Y arriba de la misma manera, o sea, u a la 1 medio por b a la 1 medio. Y esto es igual a 3 u a la 1 medio b a la 1 medio. Arriba se deja así porque el enunciado dice que lo expresemos con exponentes positivos, o sea, no en forma de raíz sino en forma de exponentes. Y abajo u a la 5 medios por u a la 1 medio, u a la 6 medios, y u a la 6 medios es u a la 3 por b. B a la 1 medio por B a la 1 medio. Ya estamos haciendo esto. Escribe la base y sumamos los exponentes. 1 medio más 1 medio es 2 medios, o sea, igual a 1. Y ahí termina el ejercicio. 71. Ejercicio 71. Raíz cuadrada de raíz cúbica de t a la 4. Cuando nosotros tenemos una raíz dentro de otra raíz, podemos escribir esto con una sola raíz, pero multiplicando los índices. 3 por 2, 6. O sea, sacarle primero raíz cúbica t a la 4 y luego sacarle raíz cuadrada. Es lo mismo que sacarle raíz sexta a t a la 4.
y luego sacamos esta cantidad subradical de la raíz, dividiendo el exponente, que es 4, entre el índice de la raíz, que es 6, y se simplifica. Se saca mitad en el numerador y mitad en el denominador, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3, y ahí termina el ejercicio. 72. En el 72 tenemos entre llaves y luego entre corchetes y luego entre paréntesis. Todo esto son signos de agrupación. Aquí 12x a la 2. Aquí se abrió la llave, aquí se abrió el corchete, aquí se abrió el paréntesis. Entonces primero hay que mostrar dónde se cierra el paréntesis, después tiene que cerrarse la llave y luego, perdón, el corchete y luego la llave. El paréntesis se cierra aquí y esto que está asociado hay que elevarlo a la 3. Aquí se cierra el corchete y lo que está encerrado dentro del corchete hay que elevarlo a la menos 4. Por último se cierra la llave. Todo lo que está dentro de la llave hay que elevarlo a la menos 1. Aquí podemos empezar a efectuar las operaciones más internas. O sea, aquí en el paréntesis, luego suprimir la llave, el corchete y por último la llave. Pero también se pueden multiplicar todos estos exponentes. Entonces lo hacemos y no suprimimos el paréntesis. Les queda entre paréntesis 2x a la 2 y ahora si multipliquemos todos estos exponentes. Menos 4 por menos 1 da más 4 por 3, 12, toda a la 12. Y ahora sí suprimamos el paréntesis, elevando a la 12 tanto el 2 como la x. Entonces queda 2 a la 12 por x a la 2 a la 12. Se escribe la x y se multiplican los exponentes. Cuando uno tiene una potencia elevada a un exponente, se escribe la base y se multiplican los exponentes. Queda x a la 24. Y se puede expresar 2 a la 12, o sea, efectuarlo. Hay que multiplicar el 2 por sí mismo 12 veces, y eso da 4096. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256, por 2, 512, por 2, 1024, por 2, 2048, por 2, 4096. Bueno, ejercicio 73 o problema 73, como lo llaman aquí en este libro. Tenemos 2 a la 0. Toda cantidad elevada a la 0 es 1. Aquí abajo en el denominador tenemos 2 a la menos 2 por x a la 1 medio. Esto es una raíz porque el exponente es fraccionario. Este no es raíz. Por y a la menos 2. Todo esto elevado a la 3. Bueno, toda cantidad elevada a la 0 da 1. 2 a la 0, 1. Por definición. Aquí este 3 va a afectar a cada uno de estos exponentes. ¿Cómo lo afecta? De la siguiente manera, o sea, va a quedar 2 a la menos 2, esto elevado a la 3, x a la 1 medio, esto elevado a la 3, y a la menos 2, y esto elevado a la 3. Ahora, tenemos potencias elevadas a un exponente. Se escribe la base y se multiplican los exponentes entre sí. Menos 2 por 3, menos 6. X a la 1 medio por 3, x a la 3 medios. Y a la menos 2 a la 3, y a la menos 6. Hagamos bien este 6, si es que puedo. Y ahora, de acuerdo con los requerimientos del problema, expreso las potencias que tienen exponentes negativos con exponentes positivos. ¿Cómo se hace esto? Cambiándolos del denominador al numerador. O sea, están negativas en el denominador. Se pueden escribir positivas en el numerador como factores.
por y a la 6 sobre x a la 3 medios. Bueno, esto es igual a 2 a la 6, da 64. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 24. Y a la 6. Ahora esta raíz hay que expresarla, que quede en el denominador con exponente entero, que no quede como raíz. Entonces multiplicamos aquí en el denominador por x a la 1 medio. Como multiplicamos el denominador por x a la 1 medio, también tenemos que multiplicar el numerador. Ahí ese ahora. Entonces arriba nos queda 64 y escribámoslo en orden alfabético. X a la 1 medio y a la 6 sobre x a la 3 medios por x a la 1 medio. Se escribe la base y se suman los exponentes. 3 medios más 1 medio da 4 medios. 4 y 2 es igual a 2, entonces se escribe x a la 2 y ahí termina el ejercicio. Ejercicio 74. Aquí tenemos raíz cuadrada de s a la 5 sobre raíz cúbica de s a la 2. Entonces igual a s a la 5 la puedo expresar como s a la 4 por s a la 1, de tal manera que después pueda sacar el factor s a la 4 de la raíz al dividir el exponente entre el índice. Este lo voy a expresar en forma de potencia. Les queda s a la 2 tercios. Para que esto me quede entero tengo que multiplicar por s a la 1 tercio, porque 2 tercios más 1 tercio es igual a 3 tercios, que es igual a 1. Como yo multipliqué aquí por s a la 1 tercio, también debo multiplicar arriba por s a la 1 tercio. Puedo cancelar estos cuando quiera. Bueno, entonces aquí me da s a la 4 da s a la 2, o sea, raíz cuadrada de s a la 4, s a la 2, por s a la 1, a la 1 medio, por s a la 1 tercio. Todo esto sobre s a la 3 tercios. 2 tercios más 1 tercio, 3 tercios. Aquí, claro que aquí no había necesidad de hacer esto que yo hice. De una vez lo pude expresar aquí como 5 medios. Bueno, pero ya. Entonces aquí quedó 2 más 1 medio más 1 tercio. El mínimo común múltiplo es 6. Entonces expresemos todo eso en sextos. S expresado en sextos, perdón, S a la 2, el 2 expresado en sextos, es lo mismo que 12 sextos. Claro que esto se debe hacer mentalmente. Y 1 medio expresado en sextos es lo mismo que 3 sextos. ¿Por qué hago yo esto? Para que me queden fracciones homogéneas. Y después simplemente sumo los numeradores y escribo el mismo denominador y salgo muy rápido de hacer estas operaciones. Entonces 12 sextos más 3 sextos más 2 sextos, 12, porque cuando yo multiplico tengo que sumar los exponentes, o sea 12 más 3 15 más 2 17. Esto quedaría s a la 17 sextos sobre s. Ahí ya se cumplió con los requisitos del problema, pero esto se puede seguir simplificando, porque aquí tenemos un cociente con la misma base y para resolverlo al exponente del numerador o del dividendo le restamos el exponente del divisor o denominador.
Bueno, lo pasamos, no, yo voy a hacer lo mejor de las, o sea, de una vez restando. 17 sextos menos 6 sextos. ¿Cuánto da? 11 sextos. Esto queda S a la 11 sextos. Y ahí termina el ejercicio. Ejercicio 75. En este ejercicio tenemos raíz cúbica de x a la 2 y z a la 3 por raíz cúbica de x y a la 2. Como las raíces tienen el mismo índice, yo puedo introducir todos estos como factores dentro de una misma raíz. Queda x a la 2y z a la 3 por x y a la 2. Luego, pero las que tengan la misma base. X a la 2 por x a la 1, x a la 3. Escribo la base y sumo los exponentes porque estoy multiplicando potencias. Y a la 1 por y a la 2, y a la 1 más 2, y a la 3. Y la z está solita, la escribo tal como está. Ahora, cada uno de ellos sale de la raíz dividiendo el exponente entre el índice. Y 3 dividido 3 pues da 1. Entonces va a salir como x a la 1, y a la 1, z a la 1. Y ahí termina el ejercicio. Entonces pasamos a hacer el 76. Que dice raíz quinta de 2, todo esto elevado a la 10. Expresemos la raíz en forma de potencia. El exponente del 2 es 1 y la raíz es 5. Todo esto elevado a la 10. Cuando yo tengo una potencia elevada a un exponente, escribo la base y multiplico los exponentes. Un quinto por 10 es igual a 10 quintos. Simplifiquemos el denominador. 10 dividido 5 es igual a 2. Queda 2 a la 2. Y 2 a la 2 es igual a 4. Ahí terminamos. Ejercicio 77. Aquí tenemos 3 al cuadrado por 81 a la menos 3 cuartos. Expresemos el 81 en potencias de 3, porque aquí tenemos 3 a la 2. Entonces nos va a quedar más sencillo. 81, 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81, o sea, 3 a la 4. Elevado esto a la menos 3 cuartos. Esto es igual a 3 al cuadrado por 3 a la 4 por menos 3 cuartos. Al multiplicar cancelo el 4 con el 4 y me queda a la menos 3. Ahora multiplico estas dos potencias con la misma base sumando los exponentes. 2 más menos 3. 2 menos 3. Eso es igual a menos 1. Para escribirlo con exponente positivo, lo paso al denominador, pero como 3 a la 1. Y 3 a la 1 es 3. Así que la simplificación de esto es 1/3. 78. Raíz quinta, o sea, entre paréntesis, raíz quinta de x a la 2 y. Todo esto elevado a la 2 quintos. Entonces expresamos toda esta raíz como si fuera una potencia. Entonces x a la 2 por y, esto elevado a la 1 quinto. Toda esta cantidad subradical la estoy tomando yo como si estuviera elevada a la 1. Al sacar toda esta cantidad de la raíz, divido el exponente entre el índice. Pero todo esto hay que multiplicarlo por 2 quintos. Perdón, multiplicarlo no, todo esto hay que elevarlo a la 2 quintos. Hay que utilizar bien el lenguaje. Ahora tenemos una potencia elevada a este exponente y todo eso elevado a la 2 quintos. Entonces escribimos la base
y multiplicamos los exponentes. Un quinto por 2 quintos, 2 25avos. Cuando uno multiplica fracciones, perdón, aquí es 25. Listo, ya está cambiado. Cuando uno multiplica fracciones, multiplica los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Ahora afectemos cada uno de estos factores por 2 a la 25. Claro que aquí está la respuesta, pues bien, pero sigamos a ver. 2 por 2 25avos igual a 4 25avos. Entonces esto va a quedar x a la 4 25avos. Y a la 2 25avos. Y ahí termina el ejercicio. 79. 2 por x a la menos 1. Y a la 2. Esto elevado al cuadrado. Aquí tomamos como si tuviéramos tres factores. Uno es 2, el otro es x a la menos 1 y el otro es y a la 2. Cada uno de los factores queda afectado por este exponente. O sea, queda 2 a la 2, x a la menos 2, multiplico los exponentes, y a la 4. 2 a la 2 es igual a 4, y a la 4, y x a la menos 2 lo paso al denominador con exponente positivo. Ejercicio 80. 3 sobre raíz cúbica de y por raíz cuarta de x. Vamos a racionalizar. Vamos a racionalizar el denominador. Entonces debemos multiplicar. Si nosotros expresáramos esto, bueno, expresémoslo como y a la 1/3 por x a la 1/4. Entonces aquí escribamos el 3 y aquí no escribamos por, sino igual. Bueno, ahora sí multipliquemos por. Para que el exponente quede un número entero, hay que sumarle a 1/3 2/3 para que me dé 3/3. Y eso se logra multiplicando por y a la 2/3. Porque cuando yo multiplico potencias de la misma base, escribo la base y sumo los exponentes. Y aquí de forma similar, x a la 3/4, porque 1/4 más 3/4 da 4/4, que es 1. Multiplique el denominador por esta cantidad. También debe multiplicar el numerador por la misma cantidad. ¿Qué se tiene aquí? O sea, ¿por qué se multiplicó? ¿Por cuánto se multiplicó? Por 1. Porque aquí tenemos una cantidad dividida por sí misma y eso da 1. Y uno puede multiplicar cualquier cantidad por 1 y no se altera la cantidad. Bueno, entonces aquí queda 3. Vamos a escribirlo en orden alfabético. X a la 3/4 y a la 2/3. Y aquí y a la 1/3 por y a la 2/3, y a la 3/3, me queda y a la 1. Y aquí x a la 1/4 por x a la 3/4, x a la 1/4 más 3/4. 1/4 más 3/4 es igual a 4/4 igual a 1, entonces queda x. Y ahí termina la solución de este ejercicio. 81. Aquí tenemos raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x a la 2 y a la 3 por raíz cuadrada de x y a la 2. Aquí tenemos un producto de 3 raíces cuadradas. Eso es igual a la raíz cuadrada del producto de todas las cantidades o radicales. O sea, x por x a la 2 y a la 3 por x y a la 2. Aquí tenemos dos bases, operamos cada una de ellas por separado. X a la 1 por x a la 2 por x a la 1. Escribo la base y sumo los exponentes. 1 más 2 da 3, más 1 da 4. X a la 4. Y la y a la 3 por y al cuadrado da y a la 5.
Claro que aquí, bueno, hagámoslo así, pero este sí vamos a dejarlo expresado, queda ya la 3 por ya la 5, lo podemos expresar como ya la 4 por y, porque es que yo aquí voy a sacar algunas cantidades de la raíz. X a la 4 sale de aquí como factor, dividiendo el exponente entre el índice. Entonces queda x a la 2. Cuando la raíz no tiene índice, se supone que es raíz cuadrada, o sea, se supone que el índice es 2. Ya la 4, al salir, queda ya la 2. Y esta ya la 1 no puede salir, queda ya. Se termina ahí el ejercicio, hagamos el 82. Este dice raíz cuadrada de 75 k a la 4. 75 es 25 por 3 y 25 se puede expresar como 5 al cuadrado. Perdón, esto aquí es un 5. No está bien, porque 25 por 3 da 75, es k a la 4. 5 al cuadrado sale como 5, o lo que es lo mismo, raíz cuadrada de 25, 5, porque 5 por 5 da 25. K a la 4 sale como k a la 2, y 3 no puede salir, se queda allá. 83 x a la 2 por y a la menos 1, todo, por z, y ahora sí todo esto elevado a la menos 2. Cada uno de los factores metidos dentro de este paréntesis va a quedar afectado por este exponente. Se escribe x a la 2, esto elevado a la menos 2, por y a la menos 1, este y a la menos 1 también elevado a la menos 2, por z también elevado a la menos 2. Y tenemos potencias elevadas a un exponente, eso es igual a primera, se escribe la base y se multiplican los exponentes, eso da menos 4, por y a la 2, menos 1 por menos 2 da más 2, z a la menos 2. Dejo la y arriba porque tiene exponente positivo, y las que tienen exponente negativo las escribo en el denominador con exponente positivo. Esa es una ley de los exponentes. Y ahí termina el ejercicio. 84. A ver, ¿qué dice el 84? El 84 es raíz cúbica de 5 por 25. Esto es igual a raíz cúbica de 5. Yo expreso 25 en potencia de 5, o sea, 5 a la 2. Luego multiplico la cantidad subradical. 5 a la 1 por 5 a la 2 me da 5 a la 3. Escribo la base y sumo los exponentes. Saco 5 a la 3 de la raíz cúbica dividiendo el exponente entre el índice de la raíz. Esto da 1, queda 5 a la 1. Toda cantidad elevada a la 1 da la misma cantidad, queda 5. Ahí termina este ejercicio. 85 x a la 2 a la 3. Esto dividido entre x a la 4. Y todo esto a su vez, esta fracción dividida por esta otra fracción. Asociamos entre corchetes x a la 3, aquí x a la 3 y esto elevado al cuadrado. Cerramos el corchete y elevamos todo esto al cuadrado. Comencemos a hacer paso por paso. X a la 2 a la 3, se escribe la base y se multiplican los exponentes. 2 por 3, 6, x a la 6, aquí x a la 4, dividido. Aquí tenemos x a la 3 sobre x a la 3 a la 2. Tomemos como si fuera esto la base, x a la 3. Y como que aquí estuviera la 1. Entonces me va a quedar, pero la voy a escribir, o sea, la operación la voy a hacer en el denominador. ¿Por qué? Porque x a la 3, todo esto elevado a la 2, x a la 3, todo esto elevado a la 1,
abajo coloco 2 menos 1, el exponente, y después me queda la 1. O también se puede hacer así, se simplifica todo este x a la 3 a la 1 con 1 de aquí, me queda abajo solamente un x a la 3. Y todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces igual a, aquí tenemos x a la 6 sobre x a la 4. Entonces esto da x a la 6 menos 4. Cuando uno divide potencias, se escribe la base y al exponente del numerador se le resta el exponente del denominador. Y aquí, perdón, esto aquí es a la 2. Cada uno de los que está aquí dentro del corchete, al suprimir el corchete haciendo esta operación, queda afectada por el exponente. 1 a la 2 da 1, pero esto aquí no es igual, que estamos dividiendo. Bueno, x a la 3 elevada al cuadrado da x a la 6. Y esto es igual a, hagámoslo por acá, x a la 2 dividido 1 sobre x a la 6. No, pero esto se hace de lo siguiente. Así. O sea, cuando, aquí tomemos esto como si fuera la 1. Cuando uno divide fracciones, multiplica este por este para encontrar el numerador y este por este para encontrar el denominador. O también se puede hacer cambiando la operación de división por multiplicación, pero invirtiendo esto aquí, la fracción. O sea, lo que está en el denominador lo escribo en el numerador y lo que está en el numerador en el denominador. Y esto es igual a x a la 2 más 6. Y esto es igual a x a la 8. X a la 8, bien grande y bien bonito. 86 raíz cuadrada de menos 6 por menos 6. Aquí hay que poner mucho cuidado en resolver este tipo de ejercicios. Lo voy a hacer de una forma errónea y después lo hago de la manera correcta para que vean la diferencia. Supongamos que yo lo hiciera así. O sea, aquí tenemos una cantidad multiplicada por sí misma. Eso es igual a esa cantidad al cuadrado. Y como tenemos la raíz cuadrada, entonces, bueno, escribámoslo así. Después podríamos pensar que cancelamos este 2 con el índice de la raíz. Eso sí se puede hacer ahí. Y quedaría menos 6 a la 1. Y daría menos 6. Y eso no puede ser. Porque es que las raíces cuadradas de las cantidades nunca es un número negativo. Entonces, ¿cuál es el error ahí? Entonces esto está malo. Ahí el error es que primero se debe operar la cantidad de su radical y luego extraer la raíz. Entonces aquí la forma correcta sería menos 6 por menos 6, menos por menos más 6 por 6, 36. Y ahora sí, sacarle raíz cuadrada de 36. Raíz cuadrada de 36 es 6. Porque 6 por 6 da 36. Y esta es la respuesta correcta. Mire que ahora sí nos dio positivo. Entonces no se le olvide primero hacer todos los cálculos que tienen en la cantidad de su radical. 87. Menos 8s a la menos 2 sobre 2 por s a la 3. Pues aquí primero, obviamente, pues divido 8 entre 2 y me da 4. Sobre s a la 3 por s a la 2. Este que está en el numerador, en la parte de arriba, con exponente negativo, lo escribo en el denominador, pero ahora con exponente positivo. Esto es igual a menos 4. Escribo la base y sumo los exponentes. 3 más 2, 5. Queda s a la 5. Ahí termina este ejercicio. Ahora hagamos el 88. Tenemos x a la menos 1 por y a la menos 2
por raíz cuadrada de z. Y todo esto elevado a la 4. Vamos a organizar esto antes de elevar a la 4. X a la menos 1 lo escribimos en el denominador con exponente positivo, lo mismo que la y. Y la z la escribimos en forma de potencia. Y todo esto está elevado a la 4. Entonces igual a... Aquí tenemos un cociente y todo esto elevado a un exponente. Todos los factores, los que multiplican y los que dividen, quedan afectados por el exponente. Entonces esto queda z a la 1 medio elevado a la 4 sobre x a la 4 por y a la 2 y eso también elevado a la 4. Z a la 1 medio a la 4, z a la 4 medio, z a la 2. Cuando yo tengo una potencia elevada a un exponente, escribo la base y multiplico los exponentes. Lo mismo acá, este lo escribimos tal cual. Y a la 2 a la 4, y a la 8. Ahí termina este ejercicio. 89. El 89 es 2x a la 2y dividido 3 y a la 3 z a la menos 2, todo esto elevado al cuadrado. Bueno, escribámoslo, este cociente escribámoslo en forma de fracción. Es como más sencillo ver lo que hay que hacer escribiéndolo de esta forma. Sobre 3 y a la 3 z a la menos 2. Todo esto elevado al cuadrado. Primero simplifiquemos. Aquí tenemos 2x a la 2. Vamos a simplificar las que tienen la misma base, la y con la y. Y z a la menos 2 lo escribimos en el numerador con exponente positivo. Aquí 3 y a la 2. Cancelé una y aquí con una de abajo. Aquí tenemos tres factores que son y, arriba un factor que es y, cancelamos una, aquí van a quedar 2. O también se puede hacer que se baja esta, como ya era menos 1, después se opera con este y queda 3 menos 1, 2. Esto elevado al cuadrado. Cada uno de los factores, los que multiplican y los que dividen, quedan afectados por este 2. Queda 2 a la 2 que es 4. X a la 2 queda x a la 4. Y a la 2, perdón, z aquí. Z a la 2 queda z a la 4. Sobre 3 a la 2 da 9, 3 por 3, 9. Y a la 2 da y a la 4. Ahí termina el ejercicio. Ahora hagamos el 90, que es el último. 90 es 1 sobre raíz cuadrada. Perdón, no, raíz cuadrada no. 1 sobre, aquí asociamos todo esto, raíz cuadrada de x a la menos 2. O sea, raíz cuadrada de 2 por x a la menos 2, aquí raíz cuadrada de 16 por x a la 3. Todo esto elevado al cuadrado. Las raíces no llegan sino hasta aquí, entonces no incluyen las x. Hay que tenerlo en cuenta. Esto es igual a 1 sobre, escribamos la x que está aquí negativa abajo para que nos quede positiva. Entonces queda raíz de 2, raíz de 16, 4. Y aquí queda x a la 3 por x a la 2. Esto elevado, perdón, el que está elevado es el de abajo. Bueno, el de abajo elevado al cuadrado. Igual a 1 sobre, y le demos todo al cuadrado ya. El cuadrado de raíz de 2, 2. Sobre el cuadrado de 4, 16. El cuadrado de x a la 3, x a la 6. El cuadrado de x a la 2, x a la 4.
Listo. Ahora le sacamos mitad 16, que es 8, y mitad de 2, que es 1. Escribimos lo que queda. Queda 1 sobre 1 sobre... pero hagamos aquí esta operación. X a la 6 por X a la 4. Se escribe la base y se suman los exponentes. X a la 10. Y esto es igual. El recíproco de una fracción. X a la 10. Y esa es la respuesta. Claro que también se puede hacer la ley de la oreja. Pero este 1, miren dónde está el igual. Este 1 es el que se toma sobre 1. Es como si fuera este 1. Se multiplican los extremos entre sí para hallar el numerador y los medios entre sí para hallar el denominador. Hemos concluido con la solución de estos ejercicios.